Igual voy a empezar para hacer digamos, refrescar. A mí me gusta clasificar las drogas antiglaucomatosas según el mecanismo de acción. Están las que disminuyen la producción de humor acuoso. Aquí tenemos los beta bloqueantes, que van a ser los primeros a los que voy a hacer referencia. Tenemos los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Están las drogas que aumentan la salida del humor acuoso por la vía convencional. Aquí están los mióticos, a los que voy a hacer una referencia también. Los inhibidores de roquinasa, de los cuales acaba de hablar Alejo. Los medicamentos que aumentan la salida del humor acuoso vía uveoescleral, como los análogos de las prostaglandinas, que ya acabamos de mencionar, y los que aumentan la salida y disminuyen la producción, como los alfa agonistas. Entonces, ahora nos vamos a dedicar a estos tres grandes grupos, que son los que acaban de, digamos, los que todavía no hemos mencionado. Y voy a empezar con los beta bloqueantes. En este momento creo que siguen siendo la segunda línea y están entre los más usados. Tenemos que tener presente que, si bien hay dos tipos de beta bloqueantes, están los no selectivos, como el timolol o el carteolol, que son los que tenemos hoy en el mercado, y los selectivos beta 1, como el beta-axolol, que ya no lo tenemos. Estas drogas lo que hacen es disminuir la producción de humor acuoso y tienen una potencia de aproximadamente una reducción entre el 20 y el 30%, los beta bloqueantes no selectivos como el timolol, que es en la actualidad el más usado, y entre los selectivos la potencia es un poquito menor, está entre el 16 y el 20%. Repito, este ya no lo tenemos. Tenemos que tener muy presente el tema de efectos secundarios. Los efectos locales está descrito que entre los no selectivos, como el timolol, hay hiperemia conjuntival, queratitis, ojo seco, anestesia conjuntival, blefaroconjuntivitis alérgica y visión borrosa transitoria, fundamentalmente con las presentaciones en gel. Nosotros ya no tenemos. Había dos en el mercado, no están. No obstante lo cual, tenemos que tener presente que todos los medicamentos antiglaucomatosos, en más o en menos, van a poner el ojo rojo, tienen mayor predisposición de queratitis, y por eso voy a decir por primera vez, siempre tenemos que tener presente que cuanto menos podemos administrar, menos medicación podemos administrar para mantener regulada la presión, es lo ideal. Recordemos siempre que es un tratamiento a largo plazo. Los beta bloqueantes selectivos también generan hiperemia y picazón, aunque un poco más pronunciados que los anteriores. Respecto a los efectos sistémicos, este es un punto en el que necesito hacer un paréntesis, un parate. Los efectos sistémicos de los beta bloqueantes son muchos. Respecto a los no selectivos, pueden producir arritmia, bradicardia, hipotensión arterial, falla cardíaca, que puede llevar inclusive hasta muerte, síncope, broncoespasmo, enmascaramiento de cuadros hipoglicémicos en pacientes con diabetes, disfunción eréctil, hipotensión arterial nocturna, depresión, desorientación, fatiga, confusión y pérdida de memoria. Todo esto no solo que está descrito, sino que en la práctica, y si investigamos, pasa y a diario. Tenemos que tener presente que muchos de nuestros pacientes son pacientes, la gran mayoría son pacientes añosos, polimedicados, algunos no tan añosos, pero muchos, tenemos muchos pacientes que están medicados por hipertensión arterial y que ya están medicados a veces con beta bloqueantes, y tenemos que pensar que administrando además un beta bloqueante tópico, podemos potenciar ese efecto hipotensor. Respecto al cuadro asmático, puede darse en pacientes con antecedentes, pero también en pacientes sanos
que no registran o no saben que tienen alguna predisposición. Es muy importante una historia clínica exhaustiva, descartar la existencia de estos antecedentes, y si el paciente no tiene antecedentes, pero vuelve a la consulta después de haber comenzado el tratamiento con alguna queja de tos o algún cambio, hay que prestarle atención y hay que cambiar el tratamiento. Y ante la duda, personalmente, a lo mejor peco por exceso, pero prefiero siempre el aval de la autorización del clínico o el cardiólogo o el neumonólogo. Me ha pasado muchas veces respecto a pacientes que aseguraban no tener asma y que después de 2 días aparecían internados. Respecto a los pacientes no tan añosos, si son pacientes jóvenes que practican deportes, también pueden tener repercusión. Por lo tanto, insisto en la importancia de investigar el estilo de vida y prestar atención a las devoluciones cuando el paciente viene. Lamentablemente también hay casos que no solo están descritos, me ha tocado alguno, con un paciente con una depresión que evidentemente ya presentaba algo latente, pero que se hizo más notable a partir de la administración del timolol. O sea, mucha atención a esta situación. Con respecto a los beta bloqueantes selectivos, se supone que los trastornos cardiológicos o pulmonares secundarios son menos pronunciados, pero bueno, no hay que menospreciarlos. Con respecto a las contraindicaciones a la administración de estos medicamentos, por supuesto, pacientes con asma declarado, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con bradicardia sinusal o con falla cardíaca o bloqueo cardíaco, absolutamente contraindicados. Tengamos presente que muchas veces las hipotensiones, inclusive la hipotensión arterial, son nocturnas, con lo cual el paciente puede no tener clara conciencia, presentar hipotensión, y si agregamos el beta bloqueante tópico, exacerbamos la situación. Respecto a la forma de presentación, bueno, teníamos 2 opciones, la forma en solución, la forma en gel. La forma en solución se da cada 12 horas, la forma en gel se daba una vez por día, hoy ya no la tenemos a disposición en el país. Respecto al cartiolol, si lo tenemos, se da cada 12 horas, las presentaciones son al 1 o al 2%, y el betaxolol había también en 2 versiones, solución y suspensión, ya no disponemos de ellas tampoco. Con lo cual, a la fecha tenemos timolol o carteolol. Las particularidades que hay que tener en cuenta, un poco acabo de decirlas. El uso sistémico de un beta bloqueante puede disminuir la efectividad del beta bloqueante tópico. Entonces, prestamos atención si ya está tomando uno por vía oral. En caso de usar un beta bloqueante en forma unilateral en un solo ojo, la absorción sistémica puede generar una disminución en la presión también en el ojo contralateral. Lo ideal sería usar el beta bloqueante por la mañana, ya que el mecanismo de acción es disminuir la producción de humor acuoso, y fisiológicamente de noche la producción de humor acuoso es menor. Y además estaríamos potenciando el efecto hipotensor arterial. O sea, por eso cuando los damos combinado con una prostaglandina, yo personalmente lo doy de mañana. En el caso de que sea el timolol que tenemos y lo usamos una sola, digamos, como droga, como monodroga, allí lo usamos cada 12 horas. Tenemos que recordar que el betabloqueante comienza a actuar a los 30 minutos, tiene una efectividad máxima a las 2 horas, mantiene una interesante disminución de la presión por 12 horas
y puede inclusive persistir el efecto hasta 24 horas. En el caso del betaxolol, que es un selectivo beta 1, no está absolutamente exento de efectos bronquiales. Un dato a tener en cuenta es que al menos el 80% de los colirios administrados en forma tópica llega a la circulación sistémica a niveles sanguíneos similares a los alcanzados por los beta bloqueantes administrados por vía endovenosa, es decir, la gotita que estamos poniendo tópicamente alcanzan a un nivel muy alto a nivel sistémico, con lo cual precaución a los efectos adversos. La otra droga a la que voy a hacer referencia es la brimonidina, un agonista alfa-2 adrenérgico. En este caso, el mecanismo de acción es disminuir la producción de humor acuoso y aumenta la salida a nivel uveoescleral. La potencia de esta medicación es generar un efecto de entre el 18 y el 25% de disminución de la presión, y tiene algunos efectos secundarios locales que se dan con cierta frecuencia, como la blefaroconjuntivitis alérgica y la dermatitis periorbital. Con cierta frecuencia aparecen, es una droga muy interesante, muy útil, digamos, vale el intento, pero en mi experiencia, con cierta frecuencia, vemos estos ojos así muy hiperémicos que generan cierta incomodidad en el paciente. Respecto a los efectos secundarios a nivel sistémico, el paciente con cierta frecuencia se queja de fatiga, de sueño y a veces de boca seca. En un escaso número de pacientes me ha pasado de alucinaciones. Esto realmente me pasó alguna vez, es excepcional. Respecto a cuándo indicamos, bueno, por supuesto en el glaucoma primario y secundario de ángulo abierto, en el pre y post trabeculoplastia eridotomía y post capsulotomía con Jack. Tenemos esta medicación contraindicada en adultos de muy bajo peso, en pacientes pediátricos, cuando hablemos de embarazo y pediatría vamos a hablar del tema, y en usuarios de inhibidores de la monoaminoxidasa oral. También hay que tener precauciones en pacientes con alteraciones circulatorias periféricas, como en el caso del síndrome de Raynaud o insuficiencia circulatoria general. Tenemos dos formas de presentación, al 0,2 y al 0,15%. La potencia hipotensora es la misma. Cuando se usa como monodroga puede darse cada 8 horas y si se usa combinada cada 12 horas. De cualquier manera, yo siempre empiezo por la menor frecuencia que sea posible y que consiga el efecto esperado. Con respecto a las particulares de estos medicamentos, hay estudios en animales que evidenciaron una mejora en la circulación arteriolar retiniana. Esto no fue todavía probado en humanos, pero se postula que su uso aumenta la sobrevida de las células ganglionares, teniendo un efecto neuroprotector. Finalmente vamos a hablar de los agonistas muscarínicos o drogas mióticas. Tenemos los ésteres de la colina y los alcaloides naturales. La que tenemos en uso es la pilocarpina. El mecanismo de acción es facilitar el flujo de salida por contracción del músculo ciliar y ensanchamiento del canal de Slem. También por su acción sobre el esfínter pupilar provoca miosis y aleja al iris del trabeculado con aumento de apertura del ángulo. Respecto a la potencia, disminuye la presión entre un 20 y un 25%. Y tenemos que recordar que las indicaciones estarían dadas para un glaucoma de ángulo abierto o de ángulo estrecho, en caso de un iris
en meseta o también previo a una iridotomía o iridoplastia periférica con láser. Recordar que tiene efectos secundarios, a nivel locales puede generar miosis o miopía acomodativa, hiperemia conjuntival, aumentar la predisposición al desprendimiento de retina, a la opacidad del cristalino, precipitación por cierre angular por desplazamiento del diafragma iridocristaliniano y puede llegar en uso prolongado a una estenosis del conducto lagrimal y a sinequias posteriores. A nivel sistémico, en caso de usos muy prolongados o sobre dosificación, puede predisponer a calambres intestinales, pero también a dolor de cabeza, inclusive broncoespasmos. Precaución con esto. Las contraindicaciones para el uso de la pilocarpina. Tenemos evitarlas en procesos uveíticos o procesos inflamatorios, no en glaucoma neovascular, no en pacientes que tienen riesgo de desprendimiento de retina, en pacientes con úlcera péptica o espasmo gastrointestinal. También tenemos que evitarlos en pacientes con asma o EPOC. Tenemos que tener precaución si hay antecedentes también aquí de pacientes con bradicardia, hipotensión arterial o infarto de miocardio reciente, y en casos de hipertiroidismo. Tampoco en epilepsia y en Parkinson. No, normalmente no la uso mucho, pero bueno, son todos casos que debemos evitarlos. La forma de presentación es al 1, al 2 o al 4%. Ya no tenemos todas las formas, hay que prepararlas cuando es necesario y se puede administrar hasta 4 veces por día. Estas serían las drogas que acaban de dejar. Me gusta hacer hincapié en que el tratamiento para el glaucoma generalmente exige más de una o más de dos, hasta más de 3 drogas, es por muchos años, y generalmente en algún momento de la vida vamos a encontrarnos con pacientes con queratitis, con conjuntivitis, con folículos, con ojos rojos, con incomodidad que nos va a llevar a que la adherencia al tratamiento sea inferior. Como decía hoy Alejo, todos estos medicamentos, o la gran mayoría, vienen acompañados de conservantes, con lo cual a corto o a largo plazo nos vamos a encontrar con cuadros como el que tenemos presentes. Es por eso que aparecieron las combinaciones fijas. Alejo también habló de ellas. Las ventajas es que puedo administrar a través de las combinaciones fijas menor número de gotas, puedo aumentar la absorción porque disminuye el washout, hay menor exposición a conservantes, hay mayor adherencia por parte del paciente y mayor tolerancia. Económicamente el costo también es un poco menor y por ende mejora también la calidad de vida del paciente. Pero aquí tenemos, bueno, algunas de las combinaciones. Como podrán ver, la mayoría de ellas son timolol con una prostaglandina, timolol con la brimonidina, con brinzolamida, timolol con dorso y brimonidina. Es decir, la lista es bastante extensa. En años más recientes, bueno, salió brimonidina y brinzolamida, pero en general las mayorías tienen beta bloqueantes. Y esto hago hincapié porque el tener una combinación fija tiene muchos beneficios, pero su fácil acceso predispone a un uso innecesario. Siempre tenemos que tratar de comenzar con una monodroga y no dar porque tenemos en el consultorio comenzar simplemente con una droga combinada, porque el riesgo es de llevar a un sobretratamiento. Tenemos que tratar de evitar indicar 2 botellas de combinaciones fijas que ambas tengan un beta bloqueante, ya que lo que estamos consiguiendo es duplicar el efecto adverso de ese fármaco con mayores efectos sistémicos. La idea no es demonizar los beta bloqueantes,
pero con mucha frecuencia vemos en el consultorio pacientes que están con una gota de una prostaglandina y un timolol por la mañana en combinación fija y después otra combinación de un beta bloqueante con dorzolamida. Entonces, concretamente estamos dando 3 veces por día un beta bloqueante. Eso no va a aumentar la potencia hipotensora, pero sí va a aumentar los efectos adversos. Entonces, precaución y no abusar del exceso de estos medicamentos. Para finalizar, las sugerencias serían: el parpadeo post-administración de la gota puede favorecer el lavado de la gota, hacer que perdamos gran parte. Si tenemos que administrar 2 o más gotas, recomendarle al paciente esperar 5 minutos. Esto es lo que dice la literatura. Personalmente tiendo a exagerar y decir esperar 15 minutos entre una gota para evitar que la segunda lave la primera. Recordar lo que habíamos hablado: las drogas son absorbidas por una mucosa altamente vascularizada y llegan al torrente sanguíneo sorteando el metabolismo hepático, con lo cual aumenta los efectos adversos de todos los medicamentos, principalmente de los beta bloqueantes. Si le sugerimos al paciente obstruir los puntos lacrimales por 1 o 2 minutos, puede que esto no aumente la eficacia hipotensora de la gota, pero sí disminuya un poquito los efectos adversos secundarios a nivel sistémico. Y finalmente, si la medicación llegara a ser una suspensión, siempre recordar al paciente agitar el envase antes de colocar la medicación. Son recomendaciones generales. Hasta aquí he llegado. Creo que termino con 5 minutos. No sé, Fabio, vos dirás si hay alguna pregunta. No hay preguntas. No hubo preguntas mientras estuviste hablando. Perfecto, ¿Tú tenés entonces, otra parte o acá perdón, terminaste? ¿Tenés acá otra parte? terminé. Acá Ah, terminé. Si no hay preguntas, si no, suelto ¿hay, Dorino, tenemos un par de minutos todavía. sí, ¿hay alguna pregunta que le quieran hacer a la doctora antes de finalizar la clase?